Vamos, entonces, espero que haya ayuden. Bien, me presento, mi nombre es Javier Pérez, soy el área manager de la zona norte del grupo Zender, la persona responsable de toda la parte, vamos a decir, de desarrollo del grupo, tanto a nivel comercial como a nivel de prescripción. La jornada que, por otro lado, el Colegio de Arquitectos nos ha facilitado para poder compartir estos minutos con vosotros son de agradecer. Cantabria es una zona que, en cierto modo, creo que tiene un recorrido muy grande en cuanto a la integración de sistemas, ya no solo constructivos, sino de alta eficiencia. Y espero que estos 40 minutos, más allá de lo que podamos ir viendo en la jornada, que entiendo que es después de comer, que es la primera de la tarde, e intentaremos hacerla amena, pero siempre nos quedará un rato para cualquier cosa que queráis comentarme, bien a nivel profesional o por la propia presentación que vayamos a ver, pues podemos hacerlo luego en el stand. Bien, en un principio la jornada, como bien el nombre indica, es ventilación de confort y ahorro energético. Yo creo que, sobre todo, las conclusiones que tenemos que sacar, más allá un poco de cada uno de vosotros, la experiencia que haya tenido con los sistemas de ventilación y recuperación de calor, es para qué sirven, principalmente, para qué están enfocados, más allá de cumplir el código técnico, y luego, de qué manera constructivamente se pueden integrar para evitar, sobre todo, problemas de postventa, ¿no? Que yo creo que es un poco el talón de Aquiles sobre el que muchas veces los sistemas de ventilación se sustentan. Vamos a tratar 3 puntos muy importantes, que son los beneficios de la ventilación de confort, vamos a decir de la ventilación, estructura de las instalaciones, qué es lo que nos aporta un sistema y, aparte, de qué manera tenemos que plantearlo a nivel de proyecto y, sobre todo, a nivel de instalación, y consideraciones técnicas, que no es ni más ni menos errores comunes que se suelen cometer durante la ejecución del sistema, que hace que, de alguna manera, no sea satisfactoria el uso del sistema en una vivienda. En los beneficios de la ventilación, más allá de que conozcamos un equipo de ventilación con recuperación de calor y de que extraemos aire del interior de las viviendas e impulsamos aire del exterior, tiene un recorrido muchísimo mayor, ¿no? Que es un poco lo que vamos a comentar. Y a partir de ahí vamos desarrollando un poco el tema. Los beneficios principales, yo creo que son de sentido común, van basados principalmente en la salud y en el confort. La salud, al final, es algo no intangible, pero de alguna manera la percibimos de una manera muy distinta, y eso forma parte de que tengamos una buena calidad de vida y, de alguna manera, una salubridad dentro de la vivienda, ¿no? Todos sabemos que distintos componentes, como puede ser la contaminación, el polen, los insectos, es una parte esencial y a evitar, más allá de que incorporemos un equipo de ventilación. Sabemos que los equipos de ventilación con recuperación de calor disponen de una serie de filtros. Estos filtros serán más o menos tupidos, dependiendo en un momento lo que nos puede exigir un sistema constructivo, vamos a decir, muy restrictivo, como puede ser el PASIF, pero también, obviamente, se construye muchísima vivienda bajo el código técnico, en el cual se están incorporando sistemas de ventilación con recuperación de calor, y, obviamente, no es lo mismo una vivienda aislada en una zona donde tenemos un entorno de canteras e incineradoras que en el monte, ¿no? Con lo cual, esa serie de filtros, de alguna manera, también nos va a facilitar que toda la parte de salud sea mayor o menor. Nos estamos encontrando últimamente, ¿no? Pues titulares muy tremendistas en cuanto al entorno, ¿no? Que si respiramos mucho aire contaminado, que si en el interior de las viviendas también tenemos series compuestos orgánicos volátiles que también, de alguna manera, no son saludables, que pasamos un tiempo muy alto de nuestra vida, ¿no? Prácticamente un 90% en lugares cerrados, ya no solo en viviendas, oficinas, vehículos, y que la calidad de vida y, sobre todo, la calidad de aire cada vez es muchísimo más importante, que en un ambiente interior es 7 veces hasta más contaminado que el exterior,
y que prácticamente en una de cada 2 viviendas pues el ambiente no es que no sea saludable, sino que está por debajo del umbral de lo que se consideraría la salubridad de la vivienda, ¿no? Las consecuencias pues son varias, achacables directamente a la calidad de aire, ¿de acuerdo? Todavía no nos hemos metido en el concepto de la recuperación de calor, sino en el concepto general de la importancia que tiene ventilar adecuadamente una vivienda. En todo esto, y como hemos dicho, es muy importante la parte de filtraje para evitar ya no solamente la parte de contaminación, sino, como vemos aquí, ácaros, insectos, gramíneas, polen, todo el entorno exterior que de alguna manera pues nos rodea y nos condiciona la vida en el interior de las viviendas. Aquí seguimos un poco con los mismos argumentos, lo que pasa que además ya nos da un horizonte no excesivamente cercano en el tiempo para nosotros, pero que la población alérgica, que al final va condicionado directamente a la calidad del aire, en el 2050 pues prácticamente la mitad de nosotros tendrá algún tipo de alergia condicionada por la calidad de aire. Qué duda cabe que cuando se meten sistemas de ventilación dentro de una vivienda, el fundamento principal que tiene es que ese volumen de aire que tenemos lo hagamos, vamos a decir, lo eliminemos y de alguna manera lo renovemos, ¿no? Tantas veces como sea necesario y tantas veces como bien un código técnico o el RITE nos pueda exigir. En el código técnico, por ejemplo, básicamente las renovaciones que nos puedan exigir, que irá condicionado también al número de locales, como bien sabéis, locales húmedos que tenemos que ventilar y se pueden hacer de múltiples maneras y luego iremos viendo, pero lo que tenemos que buscar principalmente es que este volumen de aire esté continuamente renovado para una condición de aire óptima en el interior. La parte de filtraje, como hemos dicho, y no sé si estáis al corriente, las nomenclaturas van variando. Hasta hace poco lo íbamos conociendo por los G4, F7, F9. Esos nombres ya cada vez van a empezar a estar más en desuso y el ISO Coarse o el ISO EPM10 van a empezar a tener relevancia en el cambio de nomenclaturas. Y aquí tenemos claro, de alguna manera, un ISO Coarse, como tenemos aquí indicado. Cuando hablamos de micrómetros es la milésima parte de un milímetro, ¿vale? Esto es lo que tiene que filtrar dependiendo el tipo de filtraje que utilicemos. El ISO Coarse, que son 10 micrómetros, es el G4 antiguo que conocemos, que es el que se suele colocar normalmente en cualquier tipo de máquina, como mínimo, para ventilar y para filtrar el aire exterior, y es principalmente arena, pelusa, semillas. Bueno, aquí lo tenemos. Tiene que filtrar hasta un 100%. El EPM10 es el antiguo F7 y ya el filtraje tiene que ser muchísimo mayor, hasta un 90%, pero de sustancias como el polen, polvo, etcétera. Y ya nos metemos a los F7, F9, donde ya el filtraje, como podéis ver, ya son el PM 2.5 micrómetros, que son bacterias, hasta virus. Esto cada vez ha tenido muchísima más relevancia, tristemente también por la parte del COVID, que hasta hace 2 años, que desde hace 2 años pues nos viene machacando, y estas preguntas nos las han ido haciendo, ¿no? Normalmente esto ha tenido muchísima más importancia, o se le ha dado bastante más importancia, pero vamos a decir que todo este tipo de filtros ya han venido integrados desde siempre, y esa ventilación se ha podido dar y se ha podido decir de alguna manera mejorar gracias a la incorporación de este sistemas de filtraje que incorporan los equipos. La parte de confort, ¿no? Que al final la podemos de alguna manera solapar con la parte de salud. Aquí vemos 3 gráficos que nos tiene que llevar a una única conclusión. Por un lado tenemos una ventilación manual, que es la que conocemos y la que se viene haciendo en el 90% de las viviendas, muchas veces, que es a través de las ventanas. Como podéis ver, aquí hay un pico muy alto en cuanto a la carga de CO2, donde no debería de ser mayor a los 1000 ppm. A partir de ahí lo consideramos ya un ambiente viciado. Y tenemos una ventilación controlada, llámala Passive House o llámala una ventilación mecánica controlada con un sistema de recuperación de calor o un sistema de ventilación. Vamos a quitar de momento la palabra recuperación de calor. Como podéis ver, prácticamente la única manera de tener controlada esa carga de CO2 en el interior de la vivienda es mediante una ventilación mecánica.
ese pico de carga de CO2 entre los 1500 y los 2500 ppm, como podéis ver, ¿en qué intervalo de tiempo se da? Pues principalmente entre las 2 de la mañana y las 7:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando mayor ocupación hay en la vivienda o en el local, y ahí es donde se dispara, bueno, pues la carga de CO2 hasta los 2500 ppm. ¿Qué pasa? Que a las 6:30 de la mañana, como podéis ver, el gráfico baja por debajo de 500 ppm porque se abren las ventanas, ¿vale? Con lo cual, esa carga se reduce. ¿Qué sucede? Que cuanto más tiempo estamos en casa y cuando más necesaria es la ventilación, es justo cuando no se hace. De poco sirve levantarse a las 6:30 o las 7 de la mañana, ventilar una habitación cuando ya no vamos a estar, porque obviamente toda esa carga de CO2 ya la hemos respirado, ¿no? Lo único que vamos a hacer es eliminar olores y poco más. Sin embargo, si somos capaces a través de una ventilación mecánica mantener esos valores en estos 1000 ppm, como podéis ver, no es que la ventilación Passive House única y exclusivamente lo cumpla, pero al final empleas un sistema de ventilación mecánica que consigues estar, vamos a decir, en esos límites saludables, ¿vale? Yo creo que esto más o menos lo conocéis, pero de alguna manera podéis visualizarlo. Bien. Muy importante conocer también que una familia de 4 miembros, pues bueno, al final generamos una humedad que llega hasta el punto de que puede ser hasta 15 litros de humedad al día, y que yo creo que sobra decir que una falta de ventilación provoca problemas tan importantes como la humedad. Hay elementos que una falta de ventilación provoca, pero pocos tan importantes como estos. Tenemos que tener muy claro que prácticamente el 95% de los casos en los que hemos tenido de alguna manera actuación por temas de humedad han sido por una ventilación inadecuada. Es muy raro que sea por tema de capilaridad o problemas distintos. Con lo cual, normalmente cualquier problema de humedad de este tipo está asociado a una ventilación inadecuada. Bien, básicamente no solamente los elementos interiores influyen en la parte de confort, sino obviamente también toda la envolvente de la vivienda. Y la moraleja de todo esto al final que nos quiere inculcar es que se tiene que construir mejor, de forma más saludable y con un ambiente interior muchísimo más limpio, ¿vale? Y este es un poco el resumen del primer punto, ¿no? Pasamos hasta una tercera parte de nuestra vida en locales cerrados. Las horas que dormimos son momentos críticos para tener una ventilación adecuada, y que personas con mayor o menor sensibilidad ya notan que teniendo una calidad de aire muy baja, pues provoca que a las mañanas pues no te levantes con un descanso placentero, puedas tener cierta sensibilidad y dolor de cabeza, jaquecas, etcétera. Y todos lo hemos conocido en colegios, en universidades, donde hemos estado hacinados en aulas. Obviamente no nos ha pasado nada, pero esa carga de partículas de alguna manera incidía en nuestro rendimiento y en nuestro estado, ¿vale? Bien. El ahorro energético, como podéis ver, es el tercer punto. Yo en la compañía llevo unos 10 años y siempre la consulta que nos hacían a la hora de hacer el diseño de una instalación en una vivienda, en un local, era cuánto me iba a ahorrar yo si colocaba un sistema de recuperación en una vivienda, cuál es el retorno de un equipo si lo colocamos en una vivienda. En fin, todos estos conceptos que de alguna manera van a quedar claros siguen siendo importantes, sigue siendo, vamos a decir, una manera o un argumento válido, pero sobre todo los dos primeros puntos que hemos tratado, empieza a haber muchísima más incertidumbre y muchísimas más consultas relacionadas con estos dos primeros puntos. Respecto al ahorro energético, pues mira, vamos a ver aquí 4 casos que realmente son 3, ¿vale? Porque el C y el D van juntos. ¿Para qué es lo que conocemos? Cada uno podemos hacer un repaso de cuando nos llega un proyecto de una vivienda, qué solemos plantear al promotor a nivel de ventilación, porque el caso A, que es una ventilación por ventanas, esto ahora ya, pues lógicamente no lo haces, ¿vale? Y estamos viendo que es un sistema en ese sentido muy poco confortable, de eficiencia energética pues prácticamente nula. ¿Es saludable? Sí, mientras ventilas mantienes una salubridad interior
y muy poco seguro no, pues realmente porque el sistema como tal no da mayores garantías. El caso B yo creo que es el que a día de hoy está más interiorizado, ojo, que no es, vamos a decir, el que más se tiende a realizar, pero el que más tenemos claro, ¿no? Que es el del sistema de extracciones de cuartos húmedos, bien con sistemas higrorregulables o bien con sistemas de ventilación convencionales, tipo cuartos húmedos. ¿Qué es lo que sucede en el caso B? Que si lo único que hacemos son extracciones en cuartos húmedos, esa temperatura del aire que tenemos a 21 o 22 grados, con ese caudal que podemos manejar en una vivienda de 150 180 metros cúbicos hora, ese aire que tenemos a 22 grados lo estamos, vamos a decir, renovando con, y aquí lo tenemos, con temperaturas muy bajas, tan bajas como la temperatura de la vivienda. ¿Eso qué sucede? Pues nos genera un gasto energético muchísimo mayor. Por eso el sistema como tal no es confortable, la eficiencia energética queda en entredicho, es inexistente, es saludable obviamente porque estamos renovando el ambiente y es seguro. Pero de aquí, de la B, lo que nos queda es pasar a la C. Ya se está haciendo, a Cantabria quizá le cuesta un poquito más, la sensibilidad es distinta, Asturias se asemeja un poquito más a lo que yo creo o yo entiendo que el mercado irá evolucionando. Y este punto, que no es ni más ni menos que mantener el concepto del B, pero manteniendo también una ventilación mecánica que de alguna manera se trabaje con recuperación de calor, automáticamente lo volvemos, como hemos visto, confortable, con una eficiencia tan alta como un 90%, muy saludable y con una seguridad elevada. Al final tenemos que tener claro que un recuperador de calor no es ni más ni menos que un recuperador de condiciones interiores. Quiero decir, si en casa tenemos unas condiciones de 22 grados con una humedad de un 55%, el recuperador de calor, si únicamente tiene una recuperación sensible, va a intentar recuperar hasta un 90% de esa energía que tiene el aire caliente, y si es un recuperador entálpico, que luego haremos un pequeño repaso, haremos una recuperación sensible y una parte latente. Pero siempre, siempre, siempre va a trabajar sobre condiciones interiores y sobre esas condiciones va a intentar recuperarlo con la mayor eficiencia, ¿vale? El tipo D es lo mismo, pero en vez de ser un recuperador centralizado, esto es un equipo para ventilar toda una vivienda, todos y cada uno de sus cuartos. El D lo que es un equipito pequeño por cada uno de los locales. Yo, en fin, el D lo usaría más para una oficinita o cosas muy concretas. Normalmente vas con equipos centralizados, un equipo por vivienda, y de esta manera puedes trabajar perfectamente bien en todos y en cada uno de los locales. Y en cuanto al tema del ahorro, aquí vamos a poder visualizar de alguna manera en la distribución de cargas dónde se va todo el gasto energético en una vivienda, y prácticamente el 52% se nos va a través de la ventilación e infiltraciones. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí vamos respondiendo un poco a las preguntas que yo mismo os he ido planteando respecto al tema de inversión o al tema de ahorro energético. Y si aquí cogemos anterior incluso del código técnico, ¿no?, las normas básicas del 79, lo primero que llama la atención es que, si os fijáis, una vivienda que se haya construido a partir del año 2006 respecto a una vivienda que se haya construido hace 40 años, el gasto energético prácticamente era igual, a pesar de que se habían mejorado muchos aspectos, empezando por la parte de muros, por el tema de infiltraciones, en fin, puentes térmicos. Pero en el 2006, ¿qué es lo que surgió? La ventilación. Cuando hablamos de la ventilación como sistema constructivo o sistema que dentro del sistema constructivo hay que integrar. ¿Qué sucede? Que cuando metíamos este sistema de ventilación a través de rejillas, vamos a decir en ventanas, a través de cuartos húmedos, el consumo energético obviamente subía, a pesar de que los distintos sistemas que se iban empleando en la construcción eran mejorables, ¿vale? Por eso, y yo creo que es importante que podamos ver, si cogemos el mismo perfil, ¿no?, del código técnico, que es lo que nos puede llegar a exigir, y únicamente incorporamos un sistema de recuperación de calor, un equipito
que puede ir ubicado en falso techo de una vivienda o en una sala técnica, ¿no?, cuando es un chalet unifamiliar, el consumo de esa misma vivienda, solamente por la incorporación de este elemento o de este sistema, se reduce entre un 35 y un 40%. Amén todo esto de lo que hemos comentado antes respecto a la parte de salubridad y de confort en el interior de la vivienda. Esto es ahorro puro y duro. Y luego hay otro paso más allá, al que todavía obviamente no se ha llegado, pero que no quepa duda que será un poco el horizonte, que es ir al perfil o al diseño passive. Yo creo, y es donde ahora mismo está todo el grueso de construcción, en el segundo, y hay que evolucionar obviamente hacia un tercer punto, que es la incorporación de sistemas eficientes dentro de los edificios, ¿vale? Bien. Y bueno, y este eslogan, que desde hace muchísimos años sigue siendo válido, y es que antes de seguir sobredimensionando equipos de climatización, es tanto más importante, bueno, hacer una rehabilitación integral para reducir el consumo energético de la vivienda, ¿vale? Bien, el primer punto, que es el de los beneficios de la ventilación, en los cuales hemos tocado la salud, el confort y la eficiencia energética, pasaremos al de la estructura de las instalaciones. Aquí es donde vamos a ver en sí cómo es un equipo, qué elementos tiene y qué elementos se le pueden acoplar más allá de ventilar, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. En primer lugar, el recuperador de calor, siendo la parte central de la instalación, es la encargada a través de los ventiladores de coger aire de la calle, de coger aire de casa, de llevarlo al intercambiador, de hacer esa recuperación y de meter el aire filtrado. Pero ese recuperador de calor, previamente se puede pretratar ese aire antes de que llegue al recuperador, o se puede post-tratar ese aire cuando lo vayamos a meter a la vivienda. Y son elementos sencillos y yo creo que fácilmente entendibles. Simplemente es cuestión de ese momento de pensar en ellos y poder emplearlos. Es el pretemperamiento geotérmico. Esto, y a través de la foto yo creo que lo vais a ver muy fácil. Aquí tenemos el recuperador en una sala técnica. La entrada de impulsión o de admisión de la calle en condiciones normales estaría en fachada normalmente, y en este caso, si queremos pretratar el aire de la calle, porque vivimos en una zona muy fría, o depende en qué zonas, esto es un clima templado, aquí no sería tan necesario, ¿vale? Mediante un sistema, en este caso de tubería canadiense, lo que se hace es, aquí tenemos torre de admisión, utilizar el terreno como elemento intercambiador, llegarías mediante un entramado de conductos de polietileno de un diámetro 110 o similar, con una pendiente de un 3% por tema de condensaciones, a una arqueta, y desde esta arqueta llegamos al recuperador. Este terreno nos ha podido dar posiblemente una mejora en la temperatura de admisión de aire, depende con qué circunstancias, pero tranquilamente puede ser de 4 o 5 grados. Y a partir de aquí hacemos lo que es la recuperación en el intercambiador y luego la impulsión en cuartos secos y la extracción en cuartos húmedos. El concepto yo creo que es fácilmente entendible. Si tuvierais dudas o os interesara, podríamos profundizar más. Y el segundo sistema es la misma geotermia horizontal, pero ya no es con aire. Hablamos de un líquido calor portador, que puede ser un glicol, un propilenglicol. Aquí tenemos una pequeña mochila acoplada al intercambiador. Aquí el aire sí lo cogemos directamente de fachada, como podéis ver. Pero esta pequeña bombita que tenemos lo que hace es recircular este circuito, que puede ser de un diámetro 40, un meandro de una longitud determinada, dependiendo pérdidas de carga, etcétera, pero sigue utilizando el terreno como elemento de intercambio. Y aquí lo que hace es este aire, que puede estar en la calle a 3 grados, 2 grados, llega al, vamos a decir, al intercambiador, pero previamente, al pasar por aquí, lo que está haciendo es atemperarse, aprovechando este intercambio, esta cesión de energía por parte del terreno. Llega al intercambiador y el proceso viene a ser el mismo.
estas son las dos maneras de hacer un pretratamiento. Hay una tercera que es con una pequeña resistencia eléctrica a la entrada del aire de la calle y automáticamente precalentar el aire, ¿vale? Pero obviamente el pretratamiento a través de un elemento eléctrico, esto es efecto Joule. Si tienes 400 vatios o 500 vatios, el consumo es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que nos da este sistema? Precalentar el aire en invierno y refrescar en verano. Y llegamos a la parte central de la instalación, que es el recuperador de calor. Un recuperador de calor, que lo tenemos aquí, y que hay de varios tipos. Pueden ser de este tipo, pueden ser de falso techo, ahora veremos algún ejemplo. Tiene que tener una eficiencia de un 90 o de un 95%, una eficiencia elevada, ¿vale? Una estanqueidad de un 97%. Cuando hablamos de la estanqueidad, hablamos obviamente del propio equipo. Si al final este equipo está construido de chapa y 4 remaches, pues por mucha eficiencia que tenga el intercambiador, si obviamente la estanqueidad del equipo es baja, pues de poco sirve también, ¿vale? Tiene que estar bien aislado. Posibilidad de tener distintos tipos de intercambiador, lo que hemos comentado. En zonas costeras, igual, en vez de colocar un recuperador sensible, se puede colocar un recuperador entálpico, ¿vale? Pues por tema de humedades exteriores, etcétera. Eso es, bueno, meternos ya en terrenos pantanosos, pero es importante, y Cantabria es una zona muy dada, al igual que Bilbao, a tener una humedad muy elevada, y a veces se está ofertando el mismo tipo de recuperador para todo tipo de proyectos. Ahí hay que darle una vuelta. Posibilidad de hacer un pre y de un post-tratamiento. Ahora comentaremos el post-tratamiento. El free cooling automático, no sé si lo habéis oído, el free cooling es el bypass. Al final un recuperador de calor está haciendo lecturas continuamente de la temperatura de la calle, la temperatura de la vivienda, y luego tú marcas tu consigna. ¿Qué pasa si en la calle tienes 15 grados, en casa tienes 25 y en tu consigna tienes 21? La consigna no es ni más ni menos que esa temperatura que tú quisieras tener, aunque no la tengas nunca. Si tú, el recuperador, detecta que en casa quieres una temperatura más baja de la temperatura que tienes, se activa el bypass. Como bien dice la palabra, es un free cooling, es un free automático. Lo que hace es no recuperar el aire, no recuperar calor, todo lo contrario, entra el aire de la calle a la temperatura exterior, te filtra el aire, pero lo que te hace es extraer o expulsar ese aire viciado, ese aire caliente, pero sin intercambiarlo, sin recuperar energía. Eso es el free cooling o el bypass. Toda la parte de filtros, importantísima, lo que hemos comentado, importante el entorno en el que estamos, saber si tenemos que filtrar partículas pequeñas o si tenemos que filtrar únicamente insectos, ¿no? Bueno, la protección antihielo, que puede ser mediante un pretratamiento o con una resistencia eléctrica, y que de alguna manera pues puedas disponer de un control o de una programación dependiendo el uso que tú le des al equipo dentro de tu vivienda, y poder incorporar distintos tipos de sondas, ¿vale? Aquí hay algunos elementos que en el caso de que estéis interesados se pueden ver allí, que son las entradas y salidas de aire, son las partes superiores del equipo. La clapeta del bypass, lo que hemos comentado, para que el aire, de alguna manera desviarlo para que no pase por el intercambiador. Las placas o controles que lleva el equipo en la parte frontal, aunque luego aparte se pueden sacar mandos para poder hacer la gestión. Ventiladores para la admisión y para la extracción. Distintos sensores, ¿no?, que tiene el equipo. Al final los equipos tienen que tener sensores para también medir la humedad y de manera, vamos a decir, automática pueda aumentar el régimen de caudal o mantenerlo o reducirlo. El display, el intercambiador de calor, filtros. Como veis, el filtro es para protegernos del aire exterior, pero ojo, también, como lo podéis ver aquí, está hecho para proteger el intercambiador. Esta es la parte que más cuesta de un equipo. Electrónica no llevan mucha, cada vez un poco más, pero esto es lo que más cuesta y es lo que se pretende siempre de alguna manera proteger.
canal de bypass, bueno, poder disponer de un precalentador o un intercambiador entálpico si el proyecto de alguna manera lo requiriera, ¿vale? Y nos metemos en el post-tratamiento. Podemos hacer una recuperación de calor, tenemos en casa 22 grados, hacemos la recuperación de calor, lo metemos a 20 grados y medio, pero quisiéramos esos 20 grados y medio calentarlos a una temperatura superior. Porque el recuperador, ya hemos dicho, el recuperador no es un climatizador, no es un deshumectador, es un recuperador de condiciones interiores. Pero quisiéramos, aparte, poder calentar ese aire, porque utilizamos ya esa red de conductos, estamos impulsando además en cuartos secos, habitaciones y salón, y podríamos aprovechar y esa red de conductos utilizarla para calentarla, ¿vale? Entonces lo único que aquí se pide es que de alguna manera exista un estudio de cargas para saber si de alguna manera la potencia que nos pueda dar esta batería cubre la demanda de la vivienda o si aparte hay que incorporar algún elemento más, algún toallero, radiador, suelo radiante, etcétera. El post-tratamiento, como está alimentado a través de una bomba de calor, es reversible. Podemos utilizarlo tanto para dar calor en calor en invierno, como frío en verano. El fundamento es muy sencillo. Por este canal de aquí, lo que hacemos es circular ese aire ya recuperado y a través del intercambiador, aquí va un serpentín, por el cual circula agua que puede ser desde los 8 o 10 grados hasta los 55 grados, y eso lo que nos va a dar es esa capacidad de climatizar la vivienda en verano y en invierno. Ojo a las potencias que se dan. No estamos diciendo que con esto cubrimos el 100% de la vivienda. Estamos hablando de viviendas de consumo muy bajo. Obviamente, si una vivienda tiene un consumo elevado o mayor a los 20 o 25 vatios metro cuadrado, posiblemente con este elemento no es suficiente y habría que colocar, como hemos dicho, un sistema paralelo. Yo no soy partidario de colocar dos sistemas para una misma función. Se pone uno y con ese unificas. Pero si estamos en el diseño de una vivienda pasiva o una vivienda eficiente, con esta batería puede ser suficiente, ¿vale? Y aquí vemos un poco las potencias. Veis muchos números, pero de alguna manera creo que se puede de alguna manera abreviar de la siguiente manera. Si tenemos una máquina en una unifamiliar que nos puede dar, imaginaros, unos 300 metros cúbicos, y por ese intercambiador circulamos agua entre 45 y 60 grados con un caudal determinado, la potencia térmica que nos puede dar va a estar entre los 2 y los 3 kilovatios y medio. Si subimos el caudal de aire, como podéis ver, sube la potencia. Y en frío, lo mismo. Impulsamos a temperaturas muy bajas y podemos dar también una potencia, yo creo que relativamente alta, ¿vale? Vuelvo a decir, esto no quiere decir que cubramos la demanda total de la vivienda, pero ojo, que en algunos casos estaríamos muy cerca de conseguirlo, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, ¿no? Lo hemos simplificado un poco, pero hoy en día, que yo creo que el 90% de los proyectos que manejaréis en vivienda aislada serán con aerotermia, lo tenemos muy fácil. En vez de utilizarla únicamente para el ACS, es diseñar una para ACS y calefacción, meter una batería y poder dar este aporte. Y en verano, evitar sobrecalentamientos que muchas veces suelen darse, ¿vale? Bien, seguimos. Aquí vemos distintos tipos de equipos, ¿vale? Equipos murales, como hemos visto, equipos de falso techo. Ya veis que la disposición de los conductos, dependiendo si están en la parte superior, que normalmente esto van en sótanos o en salas técnicas, o si la disposición es, en vez de en la parte superior, en los extremos de los equipos, para admisión del exterior y expulsión, y admisión de la vivienda y expulsión de la vivienda. Y aquí el intercambiador. Estos irían en falso techo, cocinas, baños, en zonas donde dispongamos de un espacio para poder ubicarlos. Con lo cual siempre hay que buscar ese hueco y ese espacio, ¿vale?
Y luego están las unidades de pared más evolucionadas que hay a día de hoy en el mercado, que son las Comfort Q. Incorporan hasta 5 sensores, integraciones domóticas, información en el móvil para poder en cualquier momento ver la situación de tu vivienda y hacer una programación determinada. En fin, infinidad de opciones que se pueden utilizar mediante este tipo de equipos. Y luego en julio se saca una unidad compacta donde tenemos la ventilación, la recuperación de calor, la climatización y la deshumectación. Todo en un único módulo que nos permite, bueno, por lo que he dicho, ventilar, sí, recuperamos el calor porque es un recuperador y podemos climatizar, ¿vale? Podemos dar calor, podemos dar frío y aparte deshumectar. Todo en uno, ¿vale? Esto, con el paso del tiempo, pues será cada vez mucho más común. Ahora mismo estoy seguro que en cualquier vivienda estaréis metiendo una bomba de calor determinada, el recuperador de calor igual no, estaréis metiendo suelo radiante. Bueno, pues con el paso del tiempo, todo esto a través de una unidad compacta podrá llegar a hacerse, las viviendas tendrán una demanda un poquito inferior y podrá ser suficiente, ¿vale? Bien. Bueno, distintos caudales, distintas demandas, sin más, que podáis ver un poco las posibilidades que de alguna manera existen para cualquier tipo de proyecto, ¿vale? El sistema de distribución, como bien sabéis, es toda la parte, vamos a decir, de tubería que va en las entrañas de la vivienda y que es la encargada de renovar ese aire, ese volumen de aire. Impulsamos en locales secos, extraemos en locales húmedos, pero de forma ordenada. Si extraemos 100 metros cúbicos, impulsamos 100 metros cúbicos. Porque, de lo contrario, si lo que hacemos es admitir más aire del que impulsamos, pues descompensas el sistema y puedes enfriar la vivienda. Un sistema de distribución, que es todo lo que tenemos aquí abajo desde el recuperador, tiene que ser estanco. Nada de utilizar cinta americana, andar encolándolo, en fin, todo ese tipo de canalización a la larga no acaba siendo estanco. Tiene que ser silencioso. Nadie os va a llamar un promotor para deciros que su equipo, en vez de 60 euros al año en electricidad, gasta 62, o si en vez de una eficiencia un 92, tiene una eficiencia un 87. Pero sí os van a llamar si el propietario de la vivienda está en la cama y su habitación, en vez de tener una rejilla, parece que tiene una avioneta, ¿no? Entonces, eso sí es un problema. Y eso es un problema que muchas veces no es del equipo, es de cómo hemos hecho la distribución interior. Con lo cual, ojo, porque a veces se le da demasiada importancia al equipo, que la tiene, ¿vale? Tiene que estar bien dimensionado. Pero otra cosa es cómo hacemos llegar ese caudal de aire a cada local de manera que sea imperceptible, ¿vale? Ahora vamos a ver un pequeño resumen. Que sea completo, no hay que hacer ni desarrollar obras de artesanía, está todo inventado, hay sistemas completos y de alguna manera compatibles. La incorporación de silenciadores, cajas de distribución para una perfecta distribución de todo ese caudal. Compatibilidad de distintos sistemas que hemos comentado, de post-tratamiento, pretratamiento, y que sea equilibrable, ¿vale? Esta parte es muy importante. El código técnico le da igual que tu baño sea de 2 metros cuadrados o 10 metros cuadrados. Sin embargo, si ventilas más o menos, el olor que pueda haber pues puede variar. Lo mismo pasa en la vivienda. No es lo mismo un salón de 15 metros cuadrados que un salón de 50 metros cuadrados. Sin embargo, el código técnico, en ese caso, tampoco hace distinciones. Con lo cual, siempre es importante que esa vivienda y ese proyecto, más allá de poder, de alguna manera, diseñarlo bien, que luego en la ejecución pues esté funcionando correctamente bien y que no os voy a decir que sea un traje a medida, pero que de alguna manera se tengan estos conceptos en cuenta, ¿vale? Esta es la distribución habitual que hay en España. Esto se asemeja más a lo que nos podemos encontrar en cualquier tipo de bar, bancos, zonas de ruido. Por eso se hace esto, porque esto es barato. Esto es sencillo, esto sirve para ventilar. El problema es que aquí, pues bueno, no sabemos exactamente a qué velocidad, el caudal más o menos sí, impulsamos a cada local.
Entonces, y como la parte de velocidad tampoco a veces es crítico porque son zonas de mucho ruido, pues no se le da demasiada importancia. El problema, efectos teléfono entre cada uno de los locales, fugas en la parte de instalación, con lo cual ruido, etcétera, ¿vale? Y esto es casi, no es lo mismo que lo anterior, sin embargo la esencia es la misma. Aquí nos encontramos con una red de conductos que salen desde un mismo conducto, desde una misma general, llámalo en espina, llámalo en árbol, y desde aquí picamos en cada uno de los locales. Aquí sí podemos asegurar el caudal que vamos a pasar. El problema es a qué velocidad, y hemos dicho que eso es crítico. No se trata solamente de cumplir un código técnico en base a caudales, es tanto más importante a qué velocidad. Con lo cual, ojo, porque esto todavía sigue estando en uso, pero esto no te asegura lo que hemos dicho, la parte de confort, que es tanto más importante. Con lo cual, yo huiría de este tipo de distribución. A la larga da problemas. Y la opción, en un principio más, yo no llamarla importante, pero sí la distribución que de alguna manera es más confortable, más silenciosa, y objetivamente creo que es la que se acabará imponiendo, es la distribución en estrella. La distribución en estrella lo que busca principalmente es que sectoricemos cada uno de los locales, ¿vale? Que no haya interferencias entre cada uno de ellos, que no haya ningún tipo de unión desde el origen hasta la parte terminal. Eliminamos cintas americanas, eliminamos el andar encolando, eliminamos ese error humano que normalmente existe, aquí lo eliminamos totalmente, y encima, como vais a poder ver luego, vamos a saber exactamente qué caudal y a qué velocidad vamos a transportar el aire por cada uno de los conductos, ¿vale? Aquí veis los elementos, un poco el diseño, como se plantea, distintos conductos, diámetro 90, lo que tenemos aquí, esto es un diámetro 90 o 75, los plenum, luego aquí irían las rejillas, aquí va el equipo, aquí van los silenciadores. Las silenciadores, la función que tienen es que este aire que viene de la calle, que viene con un régimen turbulento, va a pasar aquí, como veis, a un caudal laminar, y lo que hace siempre es una pequeña explosión. Esta hay que atenuarla para que luego el aire que va a ir a estos puntos llegue totalmente silenciado, ¿vale? Y aquí vemos los elementos, los vemos de una manera más o menos rápida, ¿vale? Montantes, bocas o plenums, otro plenum, rejillas, distintos diseños que pueda haber, y esta es la máquina, ¿vale? Esto sería una vista en planta de más o menos cómo sería una distribución de conductos en una vivienda. Todo esto iría por falso techo, puede ir también por el forjado. No es tan fácil, pero siempre hay que prever que todo este tipo de conducto hay que hacerlo o hay que pasarlo por algún punto. Las bocas igual no tienen que llegar hasta el final de la habitación y pueden quedarse aquí. Bueno, si se van a quedar aquí, importante colocar unas rejillas que haga un efecto coanda para que ese caudal de aire llegue necesariamente a la parte más lejana de la habitación y de esta manera conseguir un barrido mejor del caudal de aire, ¿vale? Y el tema de la velocidad que hemos comentado en esos conductos viene definido, no sé si se consigue ver bien, aquí vemos un circulito rojo, 20 metros cúbicos, 21 en conducto de 75 a 2 metros segundo, y de 31 metros cúbicos, 30-31 con conducto 90. Son los dos diámetros con los que se trabaja. Esto nos asegura que vamos a trabajar a 2 metros segundo. ¿Qué es lo que significa? Que la sensibilidad de una persona a una velocidad de 2 metros por segundo lo hace imperceptible. Con lo cual, si hemos hecho un diseño de una distribución en estrella, la máquina no trabaja en el umbral del caudal, porque si tenemos un caudal que tenemos que mover de 100 metros cúbicos y metemos una máquina de 120, pues obviamente no está bien dimensionada. La máquina tiene que trabajar a un 50 o a un 60% del caudal de velocidad recomendada, por tema de ruido, por tema de consumo, etcétera. Y aparte, la velocidad en conductos no debería de pasar de 2,5 metros por segundo, a pesar de que el código técnico te permitiera ir incluso al doble. El problema de ir al doble es que vas a tener a medio plazo
puedes justificar que está bien diseñada, pero el propietario va a seguir oyendo ruido en las rejillas. Conclusión, si tenemos que pasar 46 metros cúbicos, como tenemos aquí, no lo pasemos en un conducto. Le pasamos 2 conductos y duplicamos el caudal. Todo esto llegaría a una rejilla doble, pero va a llegar a una velocidad controlada, ¿vale? Importante esto, yo creo que es de las pocas cosas que creo que hay que reseñar y tener en cuenta, ¿vale? Que es velocidad del aire. Bien, seguimos. Aquí vemos de una forma fácil, ¿no? Con un conducto de 90, por ejemplo. Aquí tenéis, en un conducto de 90, ¿cuánto podemos pasar? Unos 31 metros cúbicos a 2 metros segundo. Cogiendo este criterio en el diseño y teniendo en cuenta que el código técnico nos pide unos caudales determinados, lo primero que hacemos, ¿qué es? Equilibrar. Si tenemos que impulsar 90, tenemos que extraer 90. Y luego esto lo redondeamos al caudal que nos exige el código técnico. 28,8 en un salón comedor, 30. 28,8 en un dormitorio doble, 30. 14,4 en el dormitorio individual, vale, pero le sigo dando 30. Con lo cual, nosotros mismos nos lo ponemos fácil. 90 de impulsión, 90 de extracción, 3 conductos de impulsión, 3 de extracción. Renovamos 0,56 a la hora, estupendamente bien. 30 metros cúbicos por conducto, aquí van a vivir de cine. No os van a volver a llamar más que para deciros, joder, qué bien, mi vecino quiere hacerse otro igual. Y esto es verídico, ¿vale? El problema es lo que hemos dicho, que diseñemos a 4 metros por segundo, esto te lo permite el código técnico, pero fijaros lo que estamos pasando. Aquí es donde hay problemas y aquí es donde la mayor parte de los fabricantes se quedan en cumplimiento estricto del código técnico. Está claro, pero hay que ir luego también, vamos a decir, no a la excelencia, pero sí por lo menos a la parte de confort. Bien, y ya para acabar, más allá de las consultas que podéis tener, que podemos tener ahora en 5 o 10 minutos, o si no, ahí en el stand, el intercambiador de flujo cruzado hay 2 tipos, uno de baja eficiencia, vamos a llamarlo así, con una eficiencia de un 58%, en el cual, en base a estos 4 parámetros que hemos dicho que son los que tiene el recuperador de calor, si os fijáis, tanto la temperatura que tenemos en casa, que es estos 21 grados, como la temperatura de la calle, que son 2 grados, os vais a fijar luego la diferencia que hay con doble flujo, con recuperación de calor de alta eficiencia. Si tenemos en casa 21 grados y en la calle tenemos 2, cuando hacemos la recuperación de este aire a 21 con este aire a 2 grados, en un recuperador de un 58%, impulsaremos el aire al interior de la vivienda a unos 13 grados y lo expulsaremos a 10. Sin embargo, con un doble flujo a contracorriente, que es el que se trabaja normalmente, que es el que tenemos aquí expuesto y con el que se trabaja normalmente, a misma temperatura de aire en la vivienda, 21, y misma temperatura de aire en la calle, 2 grados, con una eficiencia de un 94%, si os fijáis, ya no metemos el aire a 13, lo metemos a 20, y ya no lo echamos a 10, lo expulsamos a 3. ¿Esto por qué pasa? Porque normalmente esta energía que hemos recuperado para meter el aire a 20 grados provoca que el aire que expulsemos, al hacer una recuperación muchísimo mayor, hacemos que el aire que expulsemos esté muy frío. De ahí la importancia de aislar siempre que el recuperador de calor esté dentro de la envolvente, de aislar los 2 conductos, el que viene de la calle, porque puede venir a 2 grados, pasa por la envolvente que está a 21, ese tramo es crítico, ahí hay que aislarlo porque puede condensar, llega al recuperador, y viceversa también, porque ya veis aquí, tenemos el aire de casa a 21, llegamos al recuperador de calor, hacemos la recuperación y el aire lo expulsamos a 3. Otro tramo crítico con posibilidades de condensar. Volvemos a aislar otra vez. Hasta que finalmente, pues bueno, estamos renovando el aire a 20 grados. Obviamente, si este recuperador de calor está fuera de la envolvente, en un garaje,
El recuperador de calor, la eficiencia que pierde es 0 por encima de 13 grados. El recuperador está muy bien aislado. El tema es que esos conductos que están en el recuperador hasta que van a la envolvente, pues deberían de aislarse igualmente. De poco te sirve impulsar aire a 20 grados a la planta baja si estás en el sótano a 20 grados, si ese tramo hasta la envolvente, pues en fin, está a 13 y de alguna manera vas a perder gradiente, ¿vale? Con lo cual, bueno, son conceptos importantes a tener en cuenta. Lo primero, para saber si hay que aislar o no hay que aislar, si vas a tener o no vas a tener pérdidas, y por optimizar al máximo la instalación, ¿vale? Bien, pues ha sido todo un poco comprimido, tampoco ha habido preguntas, quizá porque no había mucho o demasiado tiempo. De cualquier manera, lo que os he dicho, ¿no? Invitaros a cualquier cobertura que necesitéis, cualquier apoyo técnico que tenéis. Os he dejado una carpetita, tenéis una información comercial, pero bueno, bastante completa, y cualquier duda que tengáis con mi tarjeta podéis recurrir y podemos charlar de cualquier cosa que consideréis, ¿vale? Gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestro tiempo y nada, y estaremos en contacto. Gracias, ¿eh? Sí, perdona. Sí. Un esquema ahí, Estrella, creo que era de una vivienda de familiar. Sí. Ya está hablado de llevarlo con un falso techo. Sí. Eso nos obliga a aplicar la altura de forjados. Sí. ¿Qué dimensión? A ver, cuando hablamos de llevarlo por el falso techo, cuando hablamos de llevar por falso techo, puede ser un falso techo, se puede hacer una viga falsa, se puede llevar por un trasdos, se puede llevar por un forjado. Lo que quiero decir es que cuando haces una distribución en estrella, pero es igual, como si lo haces en árbol, hay que disponer de un espacio, ¿vale?, para todo ese entramado de conducto que hay que llevar, ¿vale? Y esa parte, pues lógicamente no se puede eliminar. Antes, con alguna compañera vuestra me ha dicho, joder, es que normalmente nosotros, y es normal, en las habitaciones no hay falsos techos, suele haber en las entradas, suele haber en los recibidores, en las cocinas, en baños. Ahí posiblemente es una zona más fácil para llevarlo. Pues bueno, pues igual hay que aprovechar toda esa red de pasillo de distribución, y estas rejillas que tenemos aquí, pues igual tienen que estar aquí, esta tiene que estar aquí, ¿vale? Y colocar un tipo de rejilla que de alguna manera acompañe o ayude. Correcto, sí, sí. Y piensa... No, a ver, está claro, y eso en una obra nueva, teóricamente, no te voy a decir que tiene solución, pero es más fácil prever. En una reforma todavía es muchísimo más complicado, ¿vale? Porque hay lo que tienes y no puedes hacer muchísimo más. De cualquier manera, si tú haces una distribución, aunque no sea en estrella, tú lo haces en árbol o en espina, como se suele llamar, tú vas a necesitar de alguna manera un conducto o un tramo, me da igual que se haga con conducto plano o ovalado, sobre el cual luego también vas a tener que ir picando en cada local. Y eso, mediante una mocheta, una viga falsa o cualquier otra solución, hay que hacerlo, claro, sí, sí. Perdona, y en rehabilitación, por ejemplo, en pisos, Sí. el tema de las extracciones que no se pueden llevar a local y estas cosas, Sí. ¿cómo hay alguna manera de solucionarlo? No, a ver, normalmente en reformas, y al final siempre el problema es el mismo en todos sitios, y ya no te cuento si estás en una zona protegida, en un casco donde muchas veces no te dejan ni hacerlo, ¿no? Pero si no tienes manera de llevar estas expulsiones a un cuarto, vamos a decir, o a una zona interior donde puedas tener una zona en donde suelen estar cocinas o lo que fuera, no tienes más solución que llevarla al exterior, que llevar la fachada, esconderla, integrarla o hacerlo de alguna manera que sea poco visible. Sí existen soluciones a nivel de rejillas exteriores que de alguna manera puedan ir las dos juntas, ¿vale? O sea, quiero decir, eso no soluciona el problema, pero por lo menos no lo duplica. Quiero decir, si tú tienes un punto en el que al menos puedes hacerlo, si hay rejillas dobles, donde tanto la admisión como la extracción tienes posibilidad de hacerlo desde un mismo punto. Pero lógicamente
cualquier modificación que hagas en fachada, pues hay que ver cómo se hace. Sí, yo no he dicho que sea fácil, igual que lo que ha comentado tu compañero. Al final son cuestiones que surgen y que hay que dar resolución. Bien, por mi parte he finalizado. Si alguno se ha quedado con ganas de preguntar algo y lo quiere hacer allí, ahí estaremos el resto de la tarde. Y nada, gracias por vuestra presencia, ¿vale?